Hola trader, bienvenido a esta nueva clase acerca de la etapa de precio, entendiendo la fractalidad. Muy bien, vamos a centrarnos en esta condición en particular y vamos a desenmarañar lo que serían las características de un fractal alcista. Para esta oportunidad, lo que vamos a entender es cuál es esa materialización para entender que cumplimos con esas condiciones de tener impulsos alcistas, retrocesos bajistas y nuevos máximos. Muy bien, vamos a entenderlo a través de esta pequeña gráfica para hacerlo de manera muy simple, muy fácil de entender. Y es, fijémonos cómo el precio viene generando un movimiento alcista, viene generando una entrega de precios al alza, ¿de acuerdo? Donde no tenemos, o bueno, primero tenemos un movimiento prolongado y sostenido en el tiempo. Adicional a ello, el precio cuando retrocede genera, valga la redundancia, ese retroceso, pero nunca cae por debajo de este mínimo anterior. ¿De acuerdo? Tenemos el impulso, tenemos el retroceso. Ahora, hasta este momento, lo único que yo tengo es un fractal. Hasta este mínimo. Vamos a ir omitiendo inicialmente esta parte derecha. Vamos a centrarnos en este punto únicamente. Para que yo considere que tengo una estructura alcista, deben suceder los siguientes pasos. El siguiente movimiento, que puede que nazca desde esta zona, esa primera característica es que el precio no caiga por debajo de ese mínimo anterior. ¿Ok? Es decir, si el precio en ese movimiento de distribución o de retroceso comienza a caer por debajo, ya tenemos una anulación del fractal alcista. Por lo tanto, la primera característica es siempre generar ese nivel de soporte, ese nivel donde se aguante es el precio. Segunda característica, la cotización debe especificar este máximo como eliminado. ¿Ok? Es decir, vamos a tratar de buscar que el precio crezca, elimine el máximo anterior, genere un siguiente impulso, ¿de acuerdo? Hasta que eso no esté, hasta que eso no se materialice, no vamos a entender que tenemos un siguiente fractal alcista. Entonces vamos a visualizarlo de la siguiente forma. Sabemos que tenemos el impulso, viene el retroceso y vamos a analizar esta parte. ¿Cómo sé yo que se viene un retroceso? De manera, a la lectura del precio de las velas, ¿correcto? A la lectura de lo que el precio me está consignando, en este caso en el gráfico, voy a ver que cuando la cotización sube, si tengo dos velas importantes, si tengo dos velas bajistas, ¿de acuerdo? Voy a entender que ese puede ser un inicio de un retroceso. Ojo, el inicio. ¿Hasta dónde puede llegar un retroceso? Todo depende del contexto de la gráfica que se esté viendo en ese momento. Es importante tener eso en cuenta porque vamos a buscar comprar un retroceso cuando el precio caiga por debajo de un 50%. Ya más adelante veremos cómo podemos sacar ese porcentaje, ¿ok? Pero entonces, característica número uno, que el precio no elimine el mínimo de donde nace el rally, donde nace el impulso. Característica número 2, que el precio en su eventual movimiento alcista esté por encima del máximo. Y característica número 3, que el precio tenga dos velas consecutivas independiente del tamaño en un retroceso, en un movimiento bajista. ¿Ok? Eso nos va a dejar a nosotros entender que estamos en una característica de fractal alcista. Ahora fijémonos en este evento. Una vez el precio comienza a subir, este fin de fractal se va a determinar exactamente igual que lo hicimos con el alto anterior. Es decir, si tengo dos velas de color negro, tengo probabilidades de encontrar este movimiento, ese swing low o ese mínimo. A partir de esas zonas que queremos encontrar que el precio genere su expansión por encima del máximo. Veamos las características. En el movimiento de retroceso tengo dos velas verdes, lo cual me da una primera impresión o un primer paso para entender que viene un retroceso. Hay una vela de interrupción y una siguiente vela bajista. Luego de que esto sucede, tengo dos velas alcistas, ¿correcto? Acá no nos vamos a fijar en el color y recordemos que independiente de la configuración del gráfico, en este escenario invertimos las velas, pero aquí yo ya tengo un swing low, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que debe pasar? Que el precio a partir de esta zona elimine el máximo anterior. Nos vamos a ir
en esta premisa analizando los eventos grandes, exagerados. No nos vamos a quedar en estos detalles, ¿ok? Vamos a analizar dónde están los swing high y dónde están los swing low, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo acá tenemos un movimiento de expansión corto y un siguiente movimiento de distribución, lo que me dice que en este caso tengo microfractalidad bajista. Una vez el precio comienza a ascender, vamos a entender que este swing high, de acuerdo a esas dos velas negras o alcistas, lo que hicieron fue generar una distribución. Luego de esa distribución el precio comienza a subir. No elimina el máximo. Fíjense que acá el precio todavía está por debajo del máximo anterior. Lo que nos está diciendo es que tenemos un leve impulso, tenemos una leve disposición de que el mercado vaya a subir. Tenemos un retroceso hasta que el precio no suba o baje, ¿de acuerdo? No llegue por encima del máximo o por debajo del mínimo. Yo todavía estoy esperando ese movimiento. Eso debe materializarse. Entonces fijémonos en este caso, cuando sucede ese movimiento alcista, ¿qué es lo que pasa? El precio hace un impulso, retrocede sin eliminar el mínimo anterior, ¿de acuerdo? Y llega por encima del máximo anterior, el precio expande por encima del máximo anterior. Una vez tenemos esa expansión, vamos a fijarnos en las características de los swing high, pero en temporalidades pequeñas, porque esto puede ser una vela de diario y tenemos en este escenario una gráfica de una hora o incluso de 15 minutos. Y dentro de ese gráfico vamos a tener más fractalidad, que fue lo que vimos en las clases anteriores. Entonces, detallemos los eventos acá. Impulso, retroceso, dos velas de color verde, swing high. Siguiente movimiento, dos velas de color negro que logran eliminar el máximo anterior. Por lo tanto, puedo dar por terminado el movimiento de retroceso para generar un nuevo máximo. Tenemos dos velas verdes que me generan un swing high por encima del máximo anterior. Atentos porque no estamos señalando este fractal de impulso retroceso, siguiente impulso que es el exagerado, el grande, ¿de acuerdo? Sino estamos leyendo entre líneas, entre velas, a ver qué información podemos tener en este ejemplo y que ustedes puedan ir al gráfico a practicarlo, ¿ok? Entonces, impulso, swing high, retroceso, swing low, impulso, swing high, retroceso, swing low, siguiente impulso, dos velas de color negro o alcista, tenemos tres velas de color verde, fíjense que aquí hay una interrupción nada más, tres velas de color verde, lo que me dice que tengo un máximo, que este máximo sí está eliminando el movimiento alcista anterior. Tenemos ese leve retroceso, siguiente máximo, una vela de interrupción, pero no es un swing high. Una vela de interrupción, pero no es un swing high. Movimiento de dos velas verdes o bajistas, recuerden, dependiendo de su configuración, el precio comienza a generar un retroceso nuevamente. Muy bien, así vamos a determinar estructuras alcistas. Un máximo, tengo un máximo que está más arriba que el máximo anterior y tengo en este caso microestructuras que avalan el proceso alcista. Muy bien, con esto trader la idea es que puedas ir a analizar un gráfico independiente del mercado y que bajo la característica de entender esos tres puntos, que el precio no rompa mínimos anteriores, que el precio rompa máximos, ¿ok? Y que me deje dos velas en su proceso de finalización, voy a entender cómo leer esa fractalidad del precio para encaminarme en una estructura alcista y detallar puntos frágiles en la estructura para poder anticipar los movimientos. Muy bien, trader. Con esto, llévalo a la práctica. Nos vemos en la siguiente clase.